Buenos días, canto yo, el sol dice hola, la luna dice adiós. Buenos días, canto yo, si educo con amor, será mucho mejor. Hola, bienvenidos nuevamente a todas las familias que nos están viendo y escuchando. Esta es la formación del mes de junio. Para esta oportunidad el tema es crianza respetuosa, un recorrido por la historia y los nuevos métodos de crianza. Los invitamos a que estén muy atentos y vayan tomando nota para que nos compartan por los grupos de WhatsApp todos sus comentarios y preguntas. Bienvenidos. Como les mencionamos, hoy vamos a hablar sobre la concepción de la infancia a lo largo de la historia, iniciando pues desde lo más antiguo a lo más actual. Sin irnos muy atrás, pero sí nos marcan unas diferencias muy claras de lo que ha sido la infancia o la niñez en los últimos tiempos. Esto con el objetivo de que reconozcamos o identifiquemos cómo ha sido ese proceso de ser niño a lo largo de la historia y podamos nosotros actuar adecuadamente con nuestros niños y niñas ahora en nuestros hogares. Y es también para que entendamos un poco que estas concepciones de la niñez responden a momentos históricos y sociales muy puntuales. Y en consecuencia, pues a medida que va cambiando o vamos evolucionando como sociedad, también vamos cambiando en la manera como educamos a nuestros niños y niñas. Entonces, para iniciar, vamos a hablar un poco sobre cómo inicialmente en un primer momento se tomaban a los niños y niñas como ángeles, como seres espirituales o divinos, y cómo esa manera de verlos también influyó en cómo se educaban. Entonces entendemos que hubo un momento de la historia donde los niños y niñas, sobre todo en la primera infancia, eran tratados como seres muy pasivos, como seres que no comprendían este mundo al que habían llegado y eran divinidades prácticamente. Eran unos niños que eran tratados como bendiciones del cielo, pero no eran incluidos en la dinámica familiar. Es decir, estaban como allí, quieticos, los vestían, los cuidaban, los alimentaban, pero no eran incluidos en la dinámica familiar. No se les atendía socialmente, no se les incluía ni se les enseñaba nada hasta muy entrada ya la segunda infancia, donde ya desarrollaban un lenguaje. Eran como niños muy pasivos, ¿sí? Solamente eran tenidos en cuenta para eso, para conformar lo que se llama familia, para ser parte o para unir dos personas, y era eso, era una bendición, era algo muy bonito, era un acontecimiento que incluso no solamente era importante para esa pareja, sino para la sociedad, pero se quedaba ahí y nada más. Los niños no eran tenidos en cuenta, no se les preguntaba nada, eran hermosos, muy lindos, incluso si se les vestía como de una manera muy particular y específica por ser niños, como que el atuendo siempre era muy blanco, muy claro, muy angelical, y era que los niños eran muy relacionados, por eso lo mencionamos mucho, hacia los ángeles. Eran como una bendición y era mucha la relación entre ser niño, un bebé y un ángel, no solamente para la familia, sino para la sociedad. El estilo de crianza entonces era casi que inexistente, porque eran concebidos como unas hojas en blanco, o lo que se llamaba como una tabula rasa, es decir, que venían totalmente vacíos, no tenían como un carácter o una personalidad de base, sino que se esperaba a que crecieran, desarrollaran lenguaje para empezar a inculcarles todo lo que tenía que ver con la educación, pero no se concebían a ellos mismos como seres que estaban experimentando el medio en el que vivían, sino simplemente como seres pasivos.
Entonces en esa época no existía mucho el juego, no se les inculcaba a explorar el medio ni a explorar su propio hogar o su propia casa, sino que siempre eran bien puestecitos en un lugar y en las reuniones sociales estaban ahí presentes, pero no se les preguntaba nada ni se les daban juguetes o cosas para que jugaran, simplemente estaban ahí como absorbiendo lo que estaba pasando, pero no se le daban indicaciones precisas como haga esto, siéntese aquí, no, simplemente se les llevaba, se les sentaba, se ponía bonito y nada más. Lo que Verena nos decía de que eran como un lienzo en blanco, una tabula rasa pensado desde la mente o desde esa personalidad, que simplemente eso más adelante se iba a construir de acuerdo a lo que se vivía o la familia quería poner en cada uno de estos niños. Así es, entonces allí ya tenemos una primera concepción muy marcada, que es los niños y niñas como ángeles. Ya luego, a medida que vamos trascendiendo a una sociedad más industrializada, donde prima el trabajo, donde empiezan a construir fábricas, los niños y las niñas son concebidos como pequeños adultos. Entonces tenemos un segundo momento donde los niños se incorporaban desde la primera infancia a todas las actividades del hogar. Es decir, aportaban económicamente, iban a trabajar, el acceso a la educación no era una prioridad, sobre todo en las clases trabajadoras, y estos niños hacían parte activa de la sociedad, es decir, ocupaban lugares en el espacio público, compartían fiestas o eventos que hoy en día consideramos son netamente para adultos. En esta época los niños también hacían parte de estos espacios. Entonces toda esa sociedad empieza a ser mucho más productiva, ya se empieza a salir de los hogares, el campo ya no es solo como el campo, sino que también es un área de producción para la familia y también para la sociedad. Entonces los niños son vistos como eso, como alguien más para ayudar a producir el alimento del hogar, y el sustento pues puede ser un poco económico. Entonces estos niños hacían tanto parte de este proceso laboral que incluso los niños podían beber, ¿cierto? Fumaban, Compartían espacios de fiestas, no había como ese límite de que era un lenguaje para un niño y que era un lenguaje para adulto, sino que podían escuchar y participar de esas conversaciones como si fueran un adulto más. Hacían parte de todo este proceso y no se hacía pues como esa diferencia. Por eso lo que nos mencionaba anteriormente Verena, de que eran pequeños adultos, incluso de 3 y 4 años, ya su lenguaje, incluso en esa época el lenguaje de los niños era muy desarrollado porque tenían que estar listos para ser productivos para el hogar y para la sociedad. También en ese mismo orden de ideas, no solo el lenguaje, sino todo su aspecto físico era de un adulto. Es decir, si hemos de pronto visto fotos antiguas, eran niños que se ponían camisa larga, el chaleco, el pantalón, zapatos, gorro o sombrero que se utilizaba en la época, y estaban vestidos exactamente igual que los adultos. También allí, en este momento histórico, se hace una división muy marcada entre las labores que son para los niños y las labores que son para las niñas. Entonces, y estamos hablando, y queremos que se hagan una idea allá en casa de que son niños de 3 años, o sea, un niño que ya aprendió a caminar, que ya sabe verbalizar o comunicarse mediante el lenguaje. Ese niño ya era considerado un pequeño adulto que podía aportar en el hogar. Claro está, pues en la medida de las posibilidades. Se le asignaban unas responsabilidades, por ejemplo, cuidar a los niños más pequeños, hacer alimentos y cuidar animales, el ganado, cultivar, arar la tierra, y a medida que iban creciendo, pues iba aumentando la carga laboral. Los niños, hombres, y salían a trabajar, podría ser, si eran propietarios de tierras, en su propia tierra, o si no, eran puestos a trabajar al servicio de otras tierras, y era un trabajo remunerado económicamente, mientras que las niñas se dedicaban a las labores del hogar, y estamos hablando de niñas de 3, 4, 5 años, se dedicaban a cuidar a los niños más pequeños,
a hacer los alimentos en la casa o a cuidar pequeños animales de granja como gallinas, conejos, un sembradito, o también si no contaban con tierra, iban a trabajar como domésticas o como ayudantes del hogar a casas que tuvieran más capacidad económica. Exactamente, entonces miren que en esta época se pasa de ver al niño como un ángel, como algo que no es útil para la familia, para la sociedad, a verlo como una herramienta y una persona que es productiva aún desde cuando son muy pequeños. Entonces se empieza a ver también la diferencia entre los sexos, qué actividades podría hacer una niña, qué actividades podría hacer un niño, y de ahí nos venimos. Entonces yo creo que ya aquí empiezan a haber un poco de similitud con la época de los abuelos, de los bisabuelos, que todo eso se ha traído muy arraigado, que incluso ahora todavía existe una cierta diferencia entre lo que hacen los hombres y las mujeres. Lo que pasa es que nuestra época ha querido y ha ido marcando pues como una diferencia en esos procesos de pensar de que las mujeres son para una cosa o para otra. No, todos podemos hacer lo mismo. Pero entonces en esa época que queremos que recuerden eso, cómo era esa diferencia tan marcada, y entonces los niños y las niñas que trabajaban pues sí tenían una norma, pero todo estaba limitado, era a cómo ellos debían de trabajar. Esa era su norma. Digamos que los padres no estaban pendientes siempre de castigarlos, de llamarles la atención, no, sino que como eran unos adultos pequeños, ellos ya tenían responsabilidades, ya sabían qué hacer. Entonces el llamado de atención no se asemeja mucho a lo de nuestros abuelos o bisabuelos, porque ellos tenían unas actividades muy puntuales que hacer y sabían qué hacer, iban, trabajaban, lo mismo que un adulto, llegaba cansado a dormir y listo, crecían y creaban sus propias familias con unas costumbres muy similares. Y también en esa época, como eran concebidos como pequeños adultos, el trato verbal y físico era igual a los de los adultos, es decir, si incumplían en sus labores, tenían un castigo físico igual a una reprimenda del entonces que se le daba a los trabajadores. Se les golpeaba o se les insultaba, o si se utilizaban métodos más crueles como encerrarlos o amarrarlos a un palo, cosas así, los niños y los adultos eran sometidos a los mismos castigos. No había como tampoco esa línea de que porque es más pequeñito entonces no merece ese trato. No se diferenciaba entre adulto y niño y eran sometidos a los mismos tipos de castigo. Y como nos decía Alejandra, ya viniendo a nuestros abuelos y bisabuelos, llega como un rezago. Llega un rezago de esta manera de ver los niños y niñas. Entonces tenemos nuestros abuelos, o sea, los bisabuelos de nuestros hijos, fueron educados más o menos bajo esta línea. Es decir, no había tiempo ni espacio para el juego, no era un acompañamiento directo de los padres, porque los niños sabían qué actividades tenían que hacer. De pronto los que tuvimos la oportunidad de crecer en el campo, que nuestros padres crecieron en el campo, entonces ya todos sabían que tenían que ir a trabajar, sabían cuáles eran sus actividades, y los hijos mayores se iban ocupando de los hijos menores. Entonces no había tampoco como esa dinámica de un castigo directo o una crianza directiva, sino que se iban como heredando entre hermanos mayores a menores todas las responsabilidades. A medida que yo iba creciendo, iba adquiriendo otra responsabilidad, y el que venía después de mí, yo le heredaba mi responsabilidad, le enseñaba cómo hacerlo y lo llevaba a que desarrollara esas actividades. Estamos hablando de nuestros abuelos. De los abuelos y los bisabuelos, para quienes sean pues muy jóvenes, sí, y no sean de nuestra edad y sean un poquito más jóvenes, pues entonces estamos hablando de la época de los abuelos y los bisabuelos, que es una crianza muy similar. Aquí ya hay un poquito de conciencia de que los niños son pequeños y no son tratados tanto como
pequeños adultos, sino que hay como un proceso de entrar en pensar al niño como realmente un niño, pero todavía tenemos esas costumbres y el niño sigue trabajando, ¿cierto? Entonces, realmente si el niño les daban unos poquitos espacios por ahí, como eran tantos hermanos, pues sí había juego, pero no había una conciencia muy amplia de que el niño y la niña no debían de trabajar, ¿cierto? Simplemente, listo, nos ocupamos de las labores del hogar, todos nos distribuimos bien los procesos, pero esa conciencia realmente de los derechos de los niños y las niñas no era muy amplia, apenas estaba dando ese pequeño pasito a lo que tenemos ahora. Así es, Alejandra, no hablábamos todavía de los niños como sujetos de derecho. Y como tú lo mencionabas, los espacios de juego eran muy limitados y estaban en el contexto del trabajo. Entonces, decimos que el juego es inherente a todos los seres humanos, entonces buscaban nuestros abuelos y bisabuelos tener unos momentos pequeños de juego, pero eran también con sus herramientas de trabajo. Entonces, de pronto se tomaban un momento para jugar con tierra, jugar con piedras, jugar con lo que tuvieran alrededor, pero sabían que estaban en un espacio de trabajo y debían de volver a sus obligaciones. Ya dando un paso más hacia adelante, entonces encontramos la crianza que recibieron nuestros padres. La crianza que recibieron nuestros padres ya se empezaba a vislumbrar o a marcar muy bien la diferencia de que había un momento para que fueran niños y tenían algunos derechos como el derecho a la educación, había más acceso a la educación, se le bajaban un poco las responsabilidades que tuvieron nuestros abuelos y se les iban añadiendo paulatinamente. Aquí ya hay una crianza directa de los padres hacia los hijos. Y empieza a aparecer el Estado a decirle a los padres, listo, ellos sí pueden trabajar, somos una sociedad productiva del campo, pero hay unas condiciones para que este niño pueda trabajar, y es decir, que el niño debería de ir a la escuela. Sabemos que en esa época el ir o el tener el acceso a la educación no era obligatorio ni todo el mundo podía ir, pero los padres sí intentaron como darle ese proceso básico, entonces tenían ese espacio para ir a la escuela, aprender unas cosas básicas, a leer, a escribir, a sumar, a restar, y volvían a sus labores de los oficios del campo o del hogar, lo que ya se había distribuido según la familia. Ya luego nos podemos colocar en contexto de lo que fue nuestra crianza. Entonces encontramos que son padres que son más conscientes de que la niñez hay que disfrutarla, de que la niñez es un espacio de crecimiento, de aprendizaje, y son padres más dedicados directamente a la crianza. Ya hay un enfoque de derechos más marcado, donde hay más acceso a la educación, hay acceso a juegos y juguetes específicos. Muchos de nosotros entonces tuvimos la oportunidad de disfrutar de algunos juguetes, tener en la casa juguetes, libros, cuentos, colores, y los padres más enfocados a acompañar esa exploración de los niños y las niñas. Y es decir, ahí ya el Estado realmente empieza a jugar un papel súper importante en los procesos de crianza y de educación de los niños, porque ya se establecen unas leyes y unas normas que dicen los niños tienen derecho a la educación, y yo creo que la educación, o sea, el ir a la escuela, es uno de esos procesos iniciales que va marcando los cambios generacionales, porque ya les dicen, listo, los niños tienen derechos y deben de ir a la escuela en una jornada ya un poco más amplia. Se empieza a hablar un poquito de lo que era el trabajo infantil en nuestra época, y muchos de nosotros de nuestra generación no tuvo que trabajar en el campo, aunque algunos sí, pero digamos que ya socialmente, a nivel general, el trabajo para los niños y las niñas no era obligatorio, y ya como también empezó a haber un poco más de modernización, la socialización estuvo un poco más amplia, pues los padres viajaron a las ciudades y ellos eran quienes empezaron a asumir ese proceso de mantener el hogar y no los niños ayudar a mantener el hogar. Entonces por eso ya hay mucho más espacio
para el juego, para la lúdica, para explorar, para tener amigos, para generar estos lazos sociales que ahora nosotros hemos tenido, digamos que la dicha o el privilegio de disfrutar. También hay un cambio en la concepción o en los integrantes de la familia. Nuestros padres, nuestros abuelos fueron hermanos numerosos. Cuando llegamos a nuestra generación, baja un poco el número de hermanos, de 3, 4, 5 hermanos por familia, y son más dedicados entonces a jugar. Tenemos más hermanos que son contemporáneos a nosotros, similares en edades, y socializamos y jugamos dentro de la casa, es decir, era un núcleo familiar que concebía la niñez como un espacio de exploración y habían muchos niños o varios niños para jugar entre nosotros. Entonces hay mucho espacio para la lúdica, para explorar, como les decíamos, las jornadas escolares eran un poco más amplias o largas y tenían acceso pues ya empezamos a ver parquecitos en las escuelas, de pronto por ahí en algunos lugares públicos, entonces se empieza a ver la niñez como algo importante, se empieza a hablar de que la niñez es la base de la sociedad, de que el trato respetuoso hacia los niños genera sociedades más saludables y se empiezan a establecer un poco más de leyes que incluso pues no es que sean muy antiguas y sí han existido, pero no han sido como muy fundamentales y muy fuertes en cuanto a lo que son los mandatos sociales para poder nosotros ver los niños de una forma más amplia y respetuosa. Y ya, a medida que nosotros vamos creciendo, se va dando ese tránsito al enfoque de derechos, al enfoque de diversidad, y cuando nacen nuestros hijos, nacen en una sociedad que los prima como ciudadanos, es decir, que invita a esos niños a tener una participación activa, a que su voz sea escuchada y tenida en cuenta. Entonces aquí ya vemos una concepción de los niños como sujetos que pueden participar en sociedad, que tienen una voz, que tienen unas ideas propias, sin importar que sean de la primera infancia, por ejemplo, sino que sus ideas ya son tenidas en cuenta, se crean espacios a nivel social donde ellos puedan habitar, es decir, que hay parquecitos, los parquecitos y las ludotecas son espacios exclusivos para la niñez, donde todo está a su tamaño, donde todo está para que ellos puedan tener acceso, es decir, que son amigables con la niñez, y también empezamos a encontrar lugares como los centros infantiles, los CDIs, nuestro programa, donde el acceso a la educación, al acceso al conocimiento y también a muchas cosas físicas como juguetes, juegos, herramientas lúdicas, están siempre a la altura de los niños y niñas para que puedan empezar a construirse y a nutrirse como seres humanos pensantes y que toman decisiones. Acá es muy importante también hacer énfasis en que nuestros niños entonces son considerados personas que tienen derechos, que tienen voz y que tienen la capacidad de participar e incidir en las decisiones del hogar. Aleja, entonces de pronto nuestras familias allá en casa se están preguntando, ¿y esto qué tiene que ver con la crianza? Si es que nos están diciendo, es un recorrido histórico de lo que ha sido la niñez en toda nuestra sociedad, y es porque los estilos de crianza están muy marcados y muy definidos por lo que se vive a nivel social. Entonces, dale, Ale. Sí, las épocas, todos los cambios, por ejemplo, cuando les hablábamos de que los niños eran pequeños adultos, era toda esa época de la industrialización, donde empezaron a crearse empresas, movimientos sociales, movimientos trabajadores, y la crianza pues ahí no era, sí había crianza, pero era basada en el trabajo. Luego pasamos a nuestros abuelos y bisabuelos
que ahí no nos centramos mucho en cómo los corregían, pero es porque veníamos en la misma tónica de eso. Son niños que trabajan y producen y no tienen mucho tiempo pues como para hacer cosas de niños, entonces no había que llamarles la atención tanto, sino que era que se equivocaban en cosas de lo que tenían que hacer normalmente y se les corregía igual que a los adultos. Entonces ahí digamos que se hace ese paso o ese cambio de modos productivos de la sociedad y ya se empieza a ver un poco ese cambio entre lo que nos dice la ley, la norma, el Estado, de que los niños son sujetos de derecho, y lo que nosotros traíamos como sociedad en costumbres de que debían de trabajar, pero entonces ya no trabajan tanto, entonces ya sí tienen tiempo de ser niños, entonces ya hacen travesuras, ya se comportaban un poco diferente, que para el adulto de esa época y recordando sus niñez, ellos dicen, eso es rebeldía. Entonces se empieza a adoptar un estilo de crianza un poco más hacia el castigo físico, porque claro, como cuando eran pequeños adultos, incluso a los adultos los castigaban dándoles latigazos, encerrándolos, pegándolos, siempre se relacionaba mucho a corregir por medio del castigo físico, entonces se adoptó eso y ya no se castigaba al adulto cuando se equivocaba, sino que al adulto se le llamaba la atención, se hacían procesos por escrito, pero como los niños seguían en ese proceso de esa familia, sí seguíamos con esas cosas arraigadas, entonces se portó mal, una pela. Hizo algo que no se debía, también la pela, y habían pues castigos ya un poco muy fuertes, amarrarlos a un palo, solo los niños, encerrarlos, amarrarlos a la cama y hacer pues todo este proceso. Y venimos entonces a una época un poco más actual donde seguíamos trabajando ese castigo físico hacia los niños, pero entrando en este proceso de los derechos, el enfoque de derechos, y entonces algunos padres decían, no, a mí me dieron muy duro, yo voy a intentar cambiar eso, y empiezan, entonces a veces pegan, otras veces no pegan, y empieza como un proceso en el que yo quiero, pero no sé cómo hacerlo, yo quiero cambiar, pero no sé cómo hacer ese cambio, entonces tengo un poquito de la historia de mi familia, de mi vida, y un poquito de lo que yo empiezo a pensar diferente, y ahí se van mezclando esos procesos de crianza. Por eso es que vemos que familias que están de acuerdo con el castigo físico, pero no lo hacen constantemente, a veces lo usan, otras veces no lo usan, y este es como el debate actual, realmente la pela sirve, no sirve, a los niños se les puede o no se les puede pegar, que incluso ya hay leyes que lo están prohibiendo. En muchos países hace muchos años está prohibido rotundamente el castigo físico, pero países como los nuestros, Colombia, Venezuela y los que estamos aquí cerquita, pues apenas estamos dando ese paso a decir realmente o a entrar a la prohibición, aunque esa prohibición todavía es un poquito laxa por lo que les decíamos de todas esas costumbres familiares. Aleja, entonces, ¿qué te parece si para poner en contexto un poco lo que son los estilos de crianza, les mostramos a nuestras familias este corto video para que nos hagamos una idea general sobre qué es un estilo de crianza? Claro que sí, y después vamos a ir desarrollando cada uno de los que nos mencionan ahí. Listo, entonces los invitamos a que estén muy atentos y veamos este video que les trajimos. Parece que tú y tu hijo necesitarán que hagas algo diferente a perseguirlo por toda la casa. Hablemos de tu estilo de crianza. Todos los padres tienen una manera particular de educar a los hijos. Los estilos responden a cómo has sido educado. Para encontrar el equilibrio, primero debemos conocer que existen extremos y que cualquier estilo tiene efectos fuertes para los hijos. Sígueme y conoceremos a 3 amiguitas muy peculiares. Ella es Cleo. Su retoño, un pollo muy robusto y colorado, nació el mes pasado.
Ella estaba tan preocupada de que no pudiera abrir el cascarón por sí mismo que picoteó todo el huevo. Toribio, su retoñito, ahora está más grande que su mamá, y Cleo aún le busca las lombrices para que coma, y hasta lo mete bajo sus plumas para que no pase frío. ¿Crees que Toribio quiera dejar de ser pollito? ¿Que será un gallo sano, independiente, fuerte y seguro? Aunque sea mayor, si mamá hace todo por él, quizá veamos a Cleo en un futuro cercano levantándose al amanecer en lugar de su hijo, para un kikiriki que más bien saldrá como cacareo de gallina exhausta. A esto llamamos el estilo permisivo de crianza. Usualmente la situación o los hijos parecen controlar y dominar a estos padres, pues hacen todo por ellos o les dan la libertad sin límites apropiados, fomentando muchas conductas y emociones descontroladas y lastimeras para sí mismos, la familia y la sociedad. Ahora conozcamos a Elvira. Es la gallina más grande y dominante de la granja. Ya ha tenido varios pollitos y tiene una política muy estricta para la crianza. Ella está segura de que funciona. Cuando los pollitos asoman la cabeza por debajo de sus plumas, pues hace calor ahí abajo, ella da un grito tan fuerte y pone unos ojos que no les queda de otra a los pequeños que esconderse. Y ni te cuento a la hora de buscar lombrices. Si no encontraron suficiente para todo el día, ninguno saldrá a jugar con los demás pollitos. ¿Cómo crecerán los críos de Elvira? ¿Serán fuertes, seguros y felices? O quizá, aunque ya no estén con mamá, aún teman sacar la cabeza del nido y se sientan culpables e inútiles por no encontrar mucha comida para sus propios pollitos. Este es el estilo autoritario. Quiere educar a los hijos controlando y dominando de manera sutil o en ocasiones agresivamente. Uno de los más comunes efectos es formar personas muy temerosas, con baja autoestima y, por supuesto, infelices. Por último, te presento a Matilda. Es una gallina muy peculiar, pues permite a sus pollitos romper el cascarón ellos solitos, confiando en que podrán hacerlo. Si tienen mucho calor debajo de sus plumas, les abre las alas para salir un rato. Ella lo sigue tranquilamente y observa cuando atrapan lombrices. A Luli, la menor, se le escapó la comida. Matilda, con ternura, le mostró su forma de hacerlo. Practicaron juntas con el pico y las patitas. Al final del día, Luli lo volvió a intentar. ¿Crees que Matilda hace bien al confiar en las capacidades de sus críos? El estilo democrático o equilibrado en la crianza de los hijos les permite desarrollar sus capacidades con fuerte autoestima. Los padres adecúan el nivel de responsabilidad, libertad y enseñanza a las habilidades que el hijo va mostrando. Si confías en ti y en ellos y respetan sus límites con afecto, continuarán aprendiendo unos de los otros. Seguro tus pollitos crecerán fuertes, independientes, seguros y felices. Educar es padre. Bueno, familias, esperamos que les haya gustado este video. Es un pequeño ejemplo sobre los estilos parentales o los estilos de crianza que son más comunes actualmente y que también hemos identificado en muchas de nuestras familias por medio de los acompañamientos telefónicos. Entonces, Alejandra, veíamos en el video que nos mostraban un estilo de crianza autoritario, un estilo de crianza permisivo y un estilo de crianza democrático. Adicionalmente, queremos también introducir un cuarto estilo de crianza que llamaremos ambivalente. Entonces vamos a retomar un poco lo que nos mostraba el video y vamos a ahondar un poco más acerca de cada estilo de crianza. Entonces encontrábamos inicialmente un estilo de crianza autoritario donde son muy marcadas las normas,
quien impone la autoridad suele ser una persona mayor, no hay apertura al diálogo, se hace lo que dice esa persona que impone la norma, quien recibe no tiene derecho a hablar, no tiene derecho a dar su opinión, simplemente debe obedecer. Allí no hay una validación emocional de la persona que está recibiendo la orden o la norma. En los procesos de crianza de nuestros abuelos o bisabuelos, este era uno de los estilos de crianza más predominantes y normalmente quien ejercía esa norma o ese control del hogar era el hombre. El padre era el que siempre tenía ese proceso autoritario, aunque también habían abuelas y bisabuelas que eran muy fuertes, pero de pronto, digamos, eso pasaba cuando el abuelo faltaba, ella se veía en esa posición de manejar el hogar, entonces ella ya adoptaba esa crianza autoritaria. Entonces recordemos, en esa crianza autoritaria no hay espacio para el diálogo, simplemente es de el adulto, esa persona que manda hacia el resto y no hay opción para discutir o para llegar a algún acuerdo. Las emociones tampoco eran muy presentes en este estilo de crianza, o son muy presentes porque aún hay familias que ejercen este tipo de crianza. Entonces recordemos, si no hay emociones, no hay espacio para llorar, para sentirse triste o para que no nos guste lo que pasa, ya se puede decir que se está utilizando este tipo de crianza autoritaria. También se identifica mucho por personas que imponen su punto de vista y generalmente lo hacen a través de los golpes, pero sin desconocer que a veces también la actitud, la postura corporal, el tono de la voz y una mirada también dice mucho. Es decir, si yo ya hablé, yo tengo la última palabra, no me refutan. No hay espacio para decir, pero pasó esto, el pero no cabe. No hay espacio para de pronto conciliar y decir, yo me sentí así de tal manera y por eso hice lo que hice o por eso no lo hice, o no quiero ir a esa reunión familiar porque está pasando esto y aquello. No hay espacio para, como nos decía Alejandra, para las emociones de quien está recibiendo las órdenes. Entonces, en este proceso autoritario existe el castigo físico, pero digamos que la sensación es más desde lo psicológico, ¿cierto? Como nos decía Verena, la mirada, la postura, el tono de voz ya nos decía que si nosotros no hacíamos lo que esa persona decía, había una consecuencia muy grande y iba a ser muy fuerte, dolorosa y ya iba a llegar al cuerpo, al castigo físico. Y esos castigos físicos en ese proceso de crianza autoritario solían ser o suelen ser demasiado fuertes, porque así como tienen ese carácter fuerte para mandar y para imponer sus procesos o sus pensamientos, también son muy fuertes para la pela. Entonces no se pega con una ramita cualquier cosa, sino que hay varas, hay correas de cuero, o sea, lo más fuerte posible, porque entonces usted me desafió o no cumplió lo que yo le estaba diciendo, entonces va a haber un castigo muy fuerte a su cuerpo. Alejandra, y como tú nos decías, fue muy aplicada en nuestros padres y nuestros abuelos, y estas personas fueron niños educados así, ya son adultos y han podido o han tenido la oportunidad de participar en muchas investigaciones a nivel psicológico y social, y encontramos que son niños que van creciendo, adolescentes, que entonces cuando tienen la oportunidad se muestran sumamente rebeldes, se rebelan contra la norma, y son esas personas que nosotros utilizamos generalmente la expresión, necesitan un policía encima para que funcione, y es porque aprendieron que no interiorizaron las normas porque las normas tienen un fin, sino que interiorizaron es que se le debe obedecer a una persona porque esa persona lo dice. Entonces, donde no esté esa persona que llamamos la autoridad, por lo general estos niños, adolescentes, jóvenes, adultos no van a obedecer, sino que van a ser muy desafiantes ante la autoridad. O pasa ese otro extremo, siempre es a los extremos, o al desafío
o demasiado reprimidos o demasiado temerosos ante la norma. Entonces creen que no pueden hacer nada por su propia voluntad porque algo muy malo les va a pasar, y eso algo muy malo se refleja en eso algo muy malo que les pasó cuando eran pequeños fue esa pela tan fuerte con esa correa de cuero o con ese zurriago como llamaban, no sé si estoy diciendo la palabra adecuada, pero eran esas cuerditas delgaditas de cuero que tenían muchos abuelos en las casas, y entonces esa fue una consecuencia muy fuerte y lo traen a esta etapa adulta o adolescente y creen que no pueden hacer muchas cosas y que siempre va a haber una consecuencia muy fuerte para eso. Entonces miren que son extremos, o demasiado rebeldes o demasiado pasivos, temerosos, y la norma es algo demasiado importante para ellos y no pueden ni tirar, no se les puede caer un papel y se les olvida porque ya eso fue algo demasiado grande. Entonces miren, y sin hablar, bueno, eso hablando de cómo reaccionan ante la sociedad, pero emocionalmente hay un montón de cosas que se mueven ahí, que se guardan y se va generando un montón de temores que, aunque sea desafiante a la norma, también tiene dificultades emocionales en su proceso de expresión de lo que siente, lo que quiere, lo que necesita. Y por eso es que o es muy explosivo, entonces no sabe cómo manejarlo, cómo decirlo, o es demasiado pasivo o tranquilo y tampoco lo sabe expresar. Otro estilo de crianza que veíamos en el video y que también puede ser que nuestros padres utilizaron con nosotros es el estilo permisivo. Es decir, aquí la norma es casi que inexistente. Es como, yo no quiero que mi hijo viva lo que yo viví, todo ese temor hacia los adultos, entonces yo no le voy a pegar, yo voy a dejar que se exprese libremente. Entonces no hay una norma definida, no hay unas reglas dentro del hogar, o yo no lo regaño porque me da pesar, yo no le voy a decir que no haga, si llega una visita y le está pasando por encima, yo no le voy a decir que no lo haga porque el niño es libre. Entonces es el otro extremo. Entonces teníamos el estilo de crianza autoritario, donde prima la norma y no se tienen en cuenta las emociones de la persona que recibe la norma, al otro extremo que ahora llamamos estilo de crianza permisivo, donde lo que prima es toda la emoción, todo el sentimiento de esta persona, niño o niña, y no hay ningún tipo de reglas, de normas ni de límites. Como dicen las abuelas, eso usted lo deja hacer lo que quiere y hace con usted lo que quiere, hacen fiesta en la casa con los papás y ahí no hay como un proceso, y ahí es donde entra entonces esa discusión que dicen que entonces nos involucran a los psicólogos, que los psicólogos llegamos para decir que la pela no se puede utilizar y que entonces hay que dejarlos hacer lo que les dé la gana, como dicen, y realmente no es así. Lo que pasa es que hay una confusión entre ese proceso, pasar de ese proceso autoritario a una crianza un poco más respetuosa, que ya después les vamos a explicar, y se queda en este estilo permisivo. Es que listo, entonces yo no le quiero pegar, pero entonces no sé qué hacer, entonces lo dejo hacer lo que quiera, porque es un niño, porque es muy lindo, porque es mi amor, porque yo lo tuve con una persona que amo tanto que yo no quisiera maltratarlo. Pero entonces no se dan cuenta que al no querer maltratarlos tampoco le establecen límites y normas y se llega a la permisividad. Y entonces encontramos niños que pasan por encima de los demás, es decir, que no tienen la empatía para ver que la otra persona también tiene sentimientos, también tiene necesidades, sino que es un niño que se considera el centro de todo, el centro de la sociedad. Es decir, los deseos de ese niño o esa niña deben de ser lo que debe satisfacer el resto del mundo. Es como una santa palabra, ¿cierto? Entonces ellos tienen un ego muy alto,
siempre imponen no solamente al adulto, sino que también se le imponen a los niños de su misma edad o un poco más pequeños, entonces siempre quieren recibir todo. Entonces mi papá me da todo, mi mamá me da todo el mundo me tiene que dar todo, y llegan con estas personas que tienen otros estilos de crianza, y ahí es donde se encuentra esa dificultad. Pero en este proceso de estilo de crianza permisivo, digamos que se encuentra algo a nivel emocional, y es que se escucha mucho a esas emociones o cómo se siente ese niño, pero no se le da una respuesta. Exacto. Entonces sí se prima la emocionalidad del niño, de lo que siente, lo que quiere, lo que necesita, pero no se tramita de la manera adecuada. Se le da todo sin colocar un límite o sin explicarle que hay situaciones que tienen unas consecuencias. Entonces encontramos niños que crecerán como adolescentes y jóvenes que no toleran la frustración, es decir, cuando encuentran una barrera a sus deseos, se frustran rápidamente, no toleran que les digan que no, si hay un obstáculo se rinden fácilmente porque entonces no encuentran esa satisfacción o ese objetivo no lo alcanzan inmediatamente y no persisten, sino que se rinden, lo evitan y van a buscar otras cosas. Y se llega a un montón de dificultades emocionales que ya se ven ahora, y es chicos deprimidos, o sea, incluso ni siquiera son jóvenes, todavía son niños, 9 y 10 años, sufriendo de ansiedad, de depresión, con muy pocas herramientas para desenvolverse socialmente, porque recuerden que una cosa es lo que sucede en nuestro núcleo, en nuestro hogar, y otra cosa es cómo es la sociedad, porque la sociedad sí tiene límites, sí tiene normas, y no siempre nos va a complacer en lo que nosotros queremos. Entonces, intentemos identificar eso, en qué tipo de estilo nosotros estamos, para que vamos buscando lo mejor, no solamente para nosotros como adultos, sino también para nuestros niños y niñas. Aquí introducimos un tercer estilo de crianza, y es el estilo de crianza ambivalente. Entonces nos encontramos con familias que empezamos a ver las consecuencias de ser tan permisivos. Y vemos pues que el niño ya no nos está haciendo caso, que se impone ante todas las situaciones, y lo que hacemos entonces es que le damos mucha libertad, dejamos que primen sus necesidades, pero cuando ya nos colmamos la paciencia, cuando ya no sabemos qué hacer, o cuando un externo a nuestro hogar nos empieza a poner quejas de nuestro hijo, entonces lo que hacemos es recurrir a un estilo autoritario, o a la pela, o a imponernos, o a los gritos, pero ya entonces para que cambie esa situación, cambia la situación, el niño se aplaca y volvemos otra vez a ser permisivos. O lo aplicamos en una situación, ahí está muy necio, no se come la sopa, entonces al momento de la alimentación está la pela, el castigo, los gritos, pero al momento del juego otra vez es permisivo, al momento de irse a dormir, veamos que vaya a dormir a la hora que sea, entonces es un vaivén para los niños. Entonces los niños empiezan a ver, a veces me pegan, a veces me dejan hacer lo que yo quiero, pero a veces me pegan, entonces esto es lo que llamamos un estilo de crianza ambivalente. Que son familias que exactamente como que quieren dar ese paso al enfoque de derechos, a reconocer al niño, a tener una crianza más amorosa y respetuosa, pero de pronto no tienen todas las herramientas y vuelven a los estilos tradicionales y no hay unas normas. Este sí es muy característico de que las normas o los límites no son claras, a veces sí, a veces no, como dice Verena. Y cuando nos colman la paciencia, cuando estamos hasta aquí, ahí sí aparece la mamá frustrada, desesperada, que saca la chancla o la correa, pero también hay unos sentimientos de culpa. En este estilo de crianza, a veces, o la mayoría de veces, se empieza el adulto a sentir culpable, porque entonces está en ese proceso, listo, si yo quiero empezar a poner en práctica lo que siempre nos dicen las profes, respetuoso, pero yo no sé cómo hacerlo, y él se porta tan mal que yo voy y le doy una pela, pero hoy me siento tan mal de haberle dado esa pela que ya no sé qué hacer, entonces voy y lo consiento, ¿cierto? Entonces lo castigué, le di una consecuencia o un castigo,
y voy y le doy un premio al mismo tiempo. Entonces miren que estamos aquí y allá, es como ni tibios, ni fríos, ni calientes, ni nada. Y en ese, pues no se sientan frustrados, que si están en ese ambivalente es porque están dando el paso, están en el camino de llegar a la crianza respetuosa, aunque todavía nos hace falta un poquito. Listo. Y en ese camino hacia la crianza respetuosa encontramos el cuarto estilo de crianza, que lo llamamos estilo democrático. Acá hay un muy buen balance entre las normas, los límites y la validación de las emociones. Se escucha a la persona, al niño o la niña, y se incluye en las decisiones que se toman. Se incluye tanto que también hace parte de qué consecuencias, qué reglas se hacen, que se forman en el hogar y qué consecuencias va a tener si se incumplen esas normas. Este estilo de crianza democrático suele ser como digamos, es el lugar ideal en el que quisiéramos estar en cuanto a crianza respetuosa. Entonces esta crianza respetuosa tiene muchos nombres: crianza amorosa, estilo de parentales democráticos, ¿qué otras podrían ser? Crianza con amor. Con amor, todas estas que van desde el respeto, desde el balance en cuanto a lo que nosotros estamos estableciendo. A veces estas crianzas democráticas pues tienen errores porque somos seres humanos, porque están en un proceso de aprendizaje, pero siempre hay como unas bases muy importantes. Es el respeto, tanto del niño hacia el adulto como del adulto hacia el niño, y no se ve el niño como alguien al que hay que imponerle todo, al que el que debe obedecer todo lo que el adulto dice, sino que ahí también se toma en cuenta esas opiniones. Pero ustedes dirán, pero un niño tan pequeño de 3 años, de 2 años, ¿tiene opiniones? Claro que sí, ellos tienen opiniones, tienen gustos, y desde ahí, muchas veces desde el gusto del niño, que no es igual al del padre, es donde se empiezan a presentar dificultades en la crianza. Entonces, ¿cómo así que no te gusta la sopa de la zanahoria si es tan nutritiva? Una pela. O lo sientan 10 horas, porque entonces ya no le pegamos, pero si lo sentamos 10 horas a obligarlo a comerse esa sopa de zanahoria que a él no le gusta. Alejandra, entonces en ese orden de ideas podemos ver, aquí sí se van separando las aguas, y vemos que en un estilo que era muy autoritario, el niño no tenía ningún tipo de voz, no se tenían en cuenta ni sus sentimientos, ni siquiera se pensaba que el niño tuviera una opinión, es decir, se concebía a ese niño como una persona a la que había que imponerle todo. Y ahora, al estilo democrático, entonces vemos y concebimos al niño desde nuestro programa, desde la primera infancia, desde todas las políticas públicas, concebimos al niño como una persona que está en desarrollo y que ya viene como con un carácter definido y que va adquiriendo gustos e intereses particulares que son ajenos a los de los papás. Entonces, se trata en el estilo democrático o en la crianza respetuosa de tener en cuenta las ideas que se va forjando el niño y guiarlas, no dejarlas libremente, sino irlas guiando y haciendo acuerdos. No se trata tampoco de que entonces si el niño no quiere alimentarse de nada de lo que hicimos y quiere ese helado, entonces le vamos a dar el helado. No, se trata de, si no le gusta la zanahoria, pues entonces hay tomate, hay sopa de tomate o hay sopa de pastas, y que pueda decir, no me gusta la de zanahoria, pero sí me gusta la de tomate y la de pastas. Es tomar pequeñas decisiones. Entonces Alejandra nos decía, y lo vemos en la ficha de caracterización que aplicamos hace poco, cómo incluimos a los niños en la toma de decisiones. Y no es que el niño deba de participar, por ejemplo, en decisiones grandes, como vamos a comprar un carro o una moto. Exacto. No, porque ya sabemos que si vamos a pensar es en unas necesidades y el niño de pronto piensa más desde sus intereses, pero sí podemos incluirlo en la toma de decisiones de pequeñas cosas a medida que va siendo acordes a su edad. Entonces, si tenemos niños de 1 o 2 años,
vemos que ya tienen intereses particulares o gustos particulares en su manera de vestir. Es que yo quiero que se ponga esta ropa y el niño se quiere poner la de otro color, y si no es necesario que vaya a un lugar afuera, pues puede ponerse la ropa que él elija. Es incluirlo en pequeñas decisiones. También en cuanto a los límites y normas que esté involucrado. No vamos a caminar descalzos. ¿Por qué? Porque yo digo, ahí ya no estamos teniendo en cuenta al niño como una persona que entiende y está desarrollándose. Entonces explicarle que si camina descalzo le va a dar cólico, va a tener una consecuencia física y pues que va a ser malo para su salud. No camines descalzo. ¿Por qué? Porque el piso está frío, está húmedo, está haciendo mucho frío, te va a dar cólico, vas a dormir mal, te vas a orinar en la cama o no vamos a poder ir mañana al paseo porque vas a amanecer enfermo. Entonces este estilo de crianza tiene unas características específicas, y es que ya no hablamos de castigos, sino de consecuencias. En los estilos autoritarios hay castigos físicos, sí, casi siempre implican lo físico, algo que no le gusta o que duele o que le genera un impacto muy fuerte al niño o a la niña, y ahora hablamos de las consecuencias. Entonces el niño no se puso las chanclas, en el estilo autoritario le damos una pela para que se ponga las chanclas y le decimos que es porque yo lo digo. Y en el estilo democrático le decimos que no se ponga. A veces en el estilo democrático hay que dejar que el niño experimente la consecuencia de esa decisión para que él caiga en cuenta, y nosotros estamos ahí para reforzar. Viste, no te pusiste las chanclas esta mañana, en todo el día estuviste así, por eso es que te está doliendo la pancita, por eso es que te está doliendo el estómago y por eso es que te cortaste. Entonces miren que ahí a veces hay que dejar que experimente. Claramente siempre que les decimos que experimenten es dentro de las posibilidades de la seguridad del niño y la niña, porque uno de nuestros deberes es protegerlos de todos los riesgos, pero sí hay que, a veces, si es posible, dejarlos que experimenten eso y hacer una reflexión sobre esa consecuencia. Exacto, es mantener siempre el entorno seguro, porque por ejemplo, no podemos dejar que nuestro niño experimente por sí mismo que la consecuencia de acercarse al fogón es quemarse. Debemos explicarle que si se acerca al fogón se va a quemar porque está caliente y mantenerlo alejado. Pero sí podemos dejar que experimente otra consecuencia, como algo que no le genere, que no ponga en riesgo su seguridad física, como decíamos, caminar descalzo, por ejemplo, o cuando toman muy rápido algo frío, que se les congela el cerebro. Eso lo pueden experimentar por sí mismos y darse cuenta que es que no puede tomar cosas frías porque va a pasar eso. Entonces es un cambio muy sencillo, pero que tiene muchas diferencias. Uno puede decir, pero es que un castigo y una consecuencia pueden ser muy similares, pero no, tienen ahí unas diferencias un poquito grandes que van a ser, que ustedes las van a ver en cuanto a la autonomía de los niños y las niñas, que incluso miren que todo esto es algo muy relacionado con las formaciones anteriores, los derechos y todo lo que le hemos hablado, las rutinas, la construcción de la autonomía. Miren cómo las rutinas van haciendo que nuestros niños sean independientes, que reconozcan su entorno, que sepan qué es lo que viene y evitamos pataletas. Entonces aquí, si estamos haciendo un buen proceso de rutinas, si le estamos permitiendo al niño ser y desarrollar su autonomía, y tenemos unas normas y límites específicos y una forma de corregirlos saludable desde el amor, pues vamos a ver que nuestro niño no es tan difícil como dice todo el mundo, que tener un niño es muy difícil ahora, que la sociedad cada vez es más, ¿cómo es que dicen? Sí, que cada vez estamos peor, ¿cierto? Y yo sé que se ve peor porque hay más libertad, pero la libertad no hay que tenerle miedo. Si sabemos establecer esos límites, ese niño lo que va a hacer es fuerte, va a ser saludable, va a tener la capacidad de expresarse libremente. Y yo sé que esto que voy a decir lo he preguntado mucho y se los he dicho mucho a quienes me conocen, y es que si nos ponemos a pensar, y yo que soy joven, ¿cierto? Para mí a veces es difícil expresar las emociones, y eso tiene que ver con todo el estilo de crianza de mis padres, y eso que no fueron muy fuertes, fue como autoritario,
sin pela, pero sí fue autoritario. Y para mí antes era demasiado difícil, ahora sigue siendo difícil, pero no tanto porque ya he aprendido, me he educado en el proceso de la expresión de emociones, pero el niño que no tiene la oportunidad de aprender y reconocer eso y lo lleva también a sus hijos que. Entonces por eso es bueno ir reconociendo, ir haciendo ese cambio, esa transición para que cada vez seamos más libres, poder decir, es que yo me siento triste, necesito ayuda, porque a veces ese es el proceso, uno es muy fácil decir, ay, yo me siento feliz, estoy contenta, estoy feliz hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a tomar? ¿Para dónde vamos? Pero cuando me siento triste, esas personas que fueron de estilos de crianza un poco más opresivos, pues se encierran, se deprimen, llegan a tomar decisiones que no son las más adecuadas para su salud y no son capaces de decir, necesito ayuda, me siento mal, no, siempre es en soledad y sufren solos y se mueren solos en esa tristeza. Alejandra, y también transitar a este estilo democrático es una oportunidad para nosotros como personas adultas de identificar qué es eso en nuestro niño interior que debemos sanar, qué fue lo que nos sirvió tanto como niños y cómo podemos repararlo para nosotros y además evitarlo en nuestros hijos e hijas. Entonces, uno de los primeros pasos para transitar al estilo de crianza amorosa será identificar cómo estoy yo en esa expresión de las emociones, cómo soy capaz yo de expresar no solamente las emociones que llamamos positivas, como nos decía Alejandra, la felicidad, la alegría, la sorpresa, sino también cómo expreso yo mi enojo, mi ira y mi tristeza, y cómo afronto yo cuando otra persona me expresa sus emociones, cuando otra persona me dice que está enojado por algo que yo hice o que está desilusionado de mí, cómo yo me paro frente a esa persona, cómo asimilo yo ese rechazo o de pronto pues esa actitud de la persona que me está diciendo que hay algo en mí que debo de cambiar. Entonces es una oportunidad para que nos pensemos, para que identifiquemos que ahora que somos adultos, que también estamos tramitando nuestras emociones y qué tan preparados estamos para escuchar las emociones de nuestros niños y niñas. Y también una oportunidad muy bonita que nos presenta la crianza amorosa es que como papás podemos ser vulnerables ante los ojos de nuestros niños. Es decir, si les enseñamos a los niños que todos tenemos emociones, que todos sentimos tristeza, podemos enseñarle a nuestros hijos que cuando mamá le pasa algo se pone triste, que cuando papá le pasa algo se pone triste, y los niños pueden entender que es algo natural, y así nos damos la oportunidad nosotros de expresarlo y nuestros hijos nos acompañan. Sí, entonces miren que hicimos como un abrebocas, hablamos de muchas cosas, pero todo enfocado a eso, para que podamos reconocer, identificar qué es lo que, cómo nos crearon a nosotros, cómo fue la historia de todas esas personas que estuvieron antes de nosotros, o sea, los abuelos, los bisabuelos, porque ellos educaron a las siguientes generaciones y uno va tomando todo eso para criar a sus hijos y va tomando pues algunas decisiones. Todo eso es para que seamos conscientes del cambio generacional que tenemos, que igual no somos la misma sociedad de hace unos años y por ende, o por eso no podemos seguir educando a los niños de la misma forma, porque ya hay más posibilidad de salir, tenemos acceso a otras culturas, a otras sociedades y no nos vamos a quedar solo en Guarni. Hay Río Negro, está Medellín y todas estas poblaciones tienen formas diferentes de ver los niños y de comportarse en sociedad. Entonces, por eso es importante abrirnos a estos nuevos estilos de crianza y que lo nuevo no es malo. A veces dicen es mejor malo conocido que bueno por conocer, pero si nos damos a esa oportunidad de conocer eso bueno, de intentar aplicarlo de la mejor manera, yo sé que vamos a obtener un muy buen resultado y que más que tenemos niños para que estén bien, siempre pensamos en eso, en su bienestar, en que sean felices, y si nosotros estamos enfocados en eso, entonces la crianza respetuosa o amorosa
yo sé que es el mejor camino. Pero entonces no solamente nos vamos a quedar con esto es simplemente un abrebocas. Esta no va a ser la última vez que vamos a tocar el tema de la crianza respetuosa, sino que viene una formación el próximo mes un poco más específica, donde les vamos a dar muchísimas más herramientas para que ustedes realmente digan, listo, yo ya con esto lo voy a empezar a poner en práctica. Ahora solamente para hacer un reconocimiento, para saber, listo, esto existe, qué fue lo que ha existido, qué es lo que tenemos ahora y a qué vamos evolucionando con el paso de los años. Alejandra, también como tú decías, y para ir pues cerrando esta formación, tú decías que es un cambio a nivel social y también la apuesta como nación, como colombianos, la apuesta a la que le estamos dando la cara en este momento es a una sociedad más pacífica, más desde el diálogo y pensar los niños no como el futuro, sino como el presente. Estos niños que hoy tenemos nosotros en la primera infancia, desde hoy son agentes de cambio, agentes transformadores de la sociedad. Entonces lo que les vamos a enseñar a nuestros niños y niñas es que todo se puede solucionar mediante el diálogo, mediante el consenso, que su voz es tenida en cuenta, pero que también hay unos límites y unas normas a las que ese niño y niña se debe adaptar para que sea respetado como sujeto de derechos, es decir, sujeto de derechos y de deberes. Y en este orden de ideas también queríamos recordarles que hace poco, en el 2020, se aprueba la ley 320 que prohíbe el maltrato físico como estilo para castigar a los niños y niñas. Y esta ley lo que nos hace es darnos una invitación a esto que nosotros también les estamos trayendo hoy, a transitar hacia un estilo de crianza democrática donde enseñemos a vivir pacíficamente a nuestros niños y niñas, a que nos esforcemos en que la resolución de los conflictos no sea a través de la violencia o a través de la fuerza. Y aunque esta ley nos es muy clara y que se prohíbe, pues sí es más desde el proceso educativo. Lo que pasa es que como sociedad necesitamos que nos digan las cosas claras y sí, inicialmente va de un proceso educativo en el que no va a haber sanciones, ni se preocupen que no, que yo ya no le puedo decir a la profe que sí, que yo le doy con la ramita, que yo le doy con la correa cuando se porta mal, que porque me van a denunciar y esta ley me va a aplicar y me van a quitar a los niños. No, simplemente empieza como una medida pedagógica, por eso nosotros no les hablamos desde la prohibición, sino de lo que sí podemos hacer, que podemos empezar a trabajar para que esta ley o esta norma no nos aplique a nosotros en algún futuro o a nuestros hijos en su proceso de crianza a sus propios hijos. Entonces es como una medida educativa la que están estableciendo, digamos que un precedente o un límite diciendo, listo, a partir de ahora Colombia se acoge a esto y los niños hay que respetarlos, hay que pensar en otras formas, pero no se van a hacer sanciones así fuertes a nivel legal, sino que inicialmente vamos a trabajar desde la educación, desde la pedagogía, que es nuestra labor como programa de primera infancia y los estamos intentando siempre. Miren que las profes desde su proceso pedagógico les orientan a la crianza, cuando hay dificultades nos lo remiten a nosotros y por medio de todas estas formaciones que esperamos las escuchen completas y que si de pronto no tienen la oportunidad esa misma semana lo hagan después, llamen a su familia, a los abuelos, a los esposos, a todas esas personas a que se reúnan a escuchar esto y a buscar otro contenido, porque no solamente somos nosotras, en YouTube hay muchos canales, muchos videos que hablan sobre la crianza respetuosa y el próximo mes en la próxima formación pues les vamos a dar algunos que para nosotros son buenos, que tienen muy buenas orientaciones para que ustedes vayan reforzando lo que nosotras les damos desde el programa. Sí, Alejandra, entonces la invitación inicial es a que las preguntitas, comentarios, dudas que les quedaron nos las escriban por el chat para trabajarlas en la próxima formación. Y también a que vayan identificando allá en casa cuál estilo de crianza es el predominante. Entonces podemos decir, no, yo tengo este, pero mi esposo tiene aquel.
Entonces podemos ir identificando, yo soy más bien tiradita para este estilo o para aquel, o a veces soy así o a veces soy así. Entonces es que hagamos el ejercicio de pensarnos, de que nos miremos cada reacción que vamos teniendo durante la cotidianidad y decir, ve, yo me identifico más con este o con aquel estilo, sin caer pues en juzgarnos, porque como nos decía Alejandra, acá estamos aprendiendo y para eso estamos haciendo estas formaciones, para darles las herramientas para que ustedes en casa puedan empezar a aplicar un estilo de crianza más democrático. Claro que sí, entonces ya saben, la invitación, también nos pueden decir, profe, realmente yo no estoy de acuerdo con esa crianza positiva, ¿cómo vamos a dejar de lado la tradición de nuestros abuelos, nuestra familia? También estamos abiertos a eso, porque de todo lo que ustedes nos comparten, nos dicen, nosotras somos abiertas y sacamos muchos aprendizajes y ahí podemos analizarlo y mezclar un poquito de pronto lo que ustedes piensan, lo que ustedes quieren, con lo que nosotras queremos que ustedes vayan fortaleciendo en sus hogares y en sus procesos de crianza. Entonces no estamos limitadas a que nos digan qué es lo que les gusta, sino que también nos compartan qué es lo que no les gusta de ese proceso de crianza, cuáles son los temores, qué es lo que ustedes realmente ya saben o lo tienen seguro y muy claro, y qué es esas cosas que dicen, pero es que yo lo he intentado, pero yo no lo he logrado. ¿Por qué no lo he logrado? De pronto cuéntenos todas esas experiencias para que el próximo video sea muy nutrido desde todos sus procesos y podamos realmente trabajar las necesidades específicas, porque nosotros podemos hablar desde lo global, desde lo que dice la teoría, pero de pronto eso no se acerca a lo que ustedes viven diariamente con sus niños y niñas en los hogares. Entonces, todas sus opiniones y sus comentarios son muy bien recibidos, nos sirven demasiado. Pueden ser por los grupos generales o a nuestros chats privados o a la profe, que ella siempre nos comparten toda la información que ustedes les dan, o por las llamadas. Sí, entonces quedamos muy pendientes a todos sus comentarios, sus sugerencias y nos vemos en la próxima ocasión. Muchísimas gracias por quedarse hasta este momento y por escucharnos atentamente. Muchas gracias, Hasta luego, feliz día.